Sí, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar. A ver. Mm, mm. Ay, tantas ventanas. Listo. Bien, nuevamente, muy buenas tardes con los jóvenes del aula N4. La semana pasada, pues, no pudimos culminar los temas de esa clase. Avanzamos una buena parte, así que hoy tenemos que completarlo y desarrollar, pues, el tema que corresponde para hoy. Así que vamos a ubicarnos a ver aquí, ¿ya? Aquí nos ubicamos. Bien, a ver, estamos estudiando la historia de Europa del siglo XIX, ¿ya? Vimos la semana pasada cómo Francia y otros estados europeos cambiaron debido a las revoluciones que sufrieron. El día de hoy vamos a comenzar con otro temita. Vamos a hablar sobre el nacionalismo, ¿ya? Un tema ya que me gusta. Pues el nacionalismo es una ideología que va a influir en el nacimiento de dos países de Europa que van a ser protagonistas para la Primera Guerra Mundial, tema que ya se nos viene. El nacionalismo dio vida a Italia, ¿ya? Y aún más importante, dio vida a Alemania, uno de los países europeos más, pues, ya destacados, ¿no? En el siglo XX y hasta el día de hoy, ¿no? Así que lo primero será entender qué cosa es el nacionalismo y así conocer, pues, cómo este influyó en el nacimiento de Italia y de Alemania, ¿ya? Bien, señalamos que el nacionalismo es una ideología, ¿ya?, que defiende el derecho de cada nación a su autodeterminación, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que cada pueblo en el mundo tiene el derecho a decidir su futuro político, ¿ya? Si un pueblo está dominado por otro, pues tiene derecho a ser libre. Si así lo quieren, si así lo deciden, pues adelante, ¿ya? Eso pasó con nosotros. ¿Por qué hemos celebrado los 200 años de nuestra independencia? Pues hace 200 años el Perú, pues, optó por ser libre, por ya no ser un virreinato, ¿no?, de España. Y así entonces el nacionalismo reconoce que cada pueblo, que cada nación tiene el derecho a decidir. Muy bien, ¿ya? Cada pueblo debe decidir libremente, ya, sin intervención extranjera, ¿ya? Así es. Esto, por ejemplo, del nacionalismo está dentro también de la guerra que actualmente se está viviendo. Rusia contra Ucrania. Pues según los rusos, ciertas poblaciones de Ucrania, en la zona del Donbass, pues han optado por separarse de Ucrania. Y según Rusia, pues ellos están defendiendo el derecho de esa gente, pues, a romper con Ucrania. El otro punto de vista es que Rusia, pues, ha invadido Ucrania. Yo creo que ambas cosas han ocurrido, ¿no? De ahí que sea complicado el tema, ¿no? Muy bien. Eh, Ahora, cuando hablamos del nacionalismo, hay un concepto que tenemos que recordar. Nación. ¿Qué es una nación? Una nación es entendida como una comunidad de personas, pero estas personas tienen vínculos entre sí, ¿ya? ¿Qué vínculos? Pues comparten el territorio,
¿ya? Comparten creencias, comparten cultura, costumbres, comparten idioma, comparten la historia, ¿sí? El pasado. Entonces, estos elementos que los vinculan, los hacen sentir a todos ellos miembros de una sola nación, ¿ya? Entonces, el nacionalismo nos dice, tú eres parte de una nación, tú perteneces a esta comunidad. ¿Por qué? Porque tú como ellos hablan la misma lengua, realizan las mismas costumbres, tienes los mismos antepasados, crees en el mismo Dios, etcétera. Entonces, una nación no es cualquier grupo de personas, es un grupo, pero de gente que tiene vínculos, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, hoy vamos a mencionar el caso de Italia y Alemania. En el caso de Italia, ¿qué tienen en común los italianos? El idioma, ¿sí? Las creencias, son católicos, costumbres, hasta la comida, ¿sí? Los italianos son pues de pastas, de espaguetis, ¿no? De pizza, lasañas, qué sé yo, ¿no? Historia, se consideran todos los italianos descendientes de los romanos. Y así podemos encontrar vínculos entre todos los hombres de Italia, sean los de Nápoles, los de Venecia, los de Roma, los de Milán, etc. Lo mismo con los germanos o alemanes, como también le llamamos. ¿Ya? Los germanos comparten pues el idioma, ¿sí? Comparten inclusive rasgos físicos, comparten costumbres, creencias, ya que la mayoría se volvieron protestantes, etcétera. ¿Ya? Un pasado. Pues bien, entonces el nacionalismo nos reclama como parte de una comunidad, ¿ya? Una nación. Muy bien. Ahora, si uno es parte de una nación, ¿qué debe hacer por ella? Pues luchar, defenderla. Cuando nos atacan, nos invaden, pues tenemos que ir a defenderla. Y si nosotros nos consideramos diferentes a los otros que viven en el mismo país, pues entonces el nacionalismo nos dice, sepárense. En cambio, si nosotros nos consideramos iguales a los que viven en el reino vecino, el nacionalismo que nos dice, únanse, ya que son la misma nación. Entonces aquí entramos justamente a los temas de ahora. Italia no existía ya en el siglo XIX. Ya en vez de una Italia, existían 7 Italias, 7 estados poblados por italianos. ¿Ya? Estaba Piamonte, estaba Nápoles, los estados pontificios, estaba Venecia, Parma, Módena, Toscana. Eran 7 pedazos, pero todos ellos se consideraban italianos, compartían el idioma y lo demás. Por eso el nacionalismo influyó ¿de qué manera? Haciendo que se unan. En 1860 se unieron la mayor parte de esos territorios y nació un país que llamamos hasta hoy Italia. ¿Ya? Entonces Italia surge con la unificación de los territorios, de los pueblos que estaban antes separados. Lo mismo va a pasar con Alemania. ¿Ya? Lo de Mussolini, Rodríguez, es después, ¿no? ¿Ya? Antes de Mussolini, los italianos se unieron para hacer, pues, un solo, ¿no? Estado, un solo país. Ya más adelante, Benito Mussolini llevó el nacionalismo a algo radical. Cuando el nacionalismo ya se radicaliza, ¿qué significa? Que ya no solamente amamos a nuestra nación, a nuestra patria. Los radicales odian a las otras naciones y promueven guerras contra ellos. Por eso cuando hablemos de Mussolini, ¿no? De acá a unas semanas, pues mencionaremos la palabra nacionalismo, pero voy a mencionar ultranacionalismo. Un nacionalismo ya
exacerbado, un nacionalismo ya radical. A eso le llamaremos fascismo en su momento. ¿Ya? Por ahora no hay fascismo acá, es simplemente pues querer a la nación con la cual nos identificamos y querer lo mejor, ¿no? Muy bien. El caso destacado es el de Alemania. ¿Ya? Hablemos sobre la unificación de Alemania. A ver, si habían 7 Italias, como podemos observar en este mapita, ¿ya? Y estos 7 pedazos van a terminar uniéndose. Pues habían 39 estados alemanes. 39. Dentro de esta línea roja que estarán viendo en la pantalla, pues habían 39 estados alemanes. 2 eran grandes, se llamaban Prusia y Austria, el Reino de Prusia y el Imperio de Austria. Y aquí en la zona anaranjada habían 37 estados alemanes más. ¿Ya? Como son un montón, no los han puesto en este mapa, ¿no? Los alemanes estaban separados, pero hablaban el mismo idioma. Compartían cultura, pasado, etc. Se sentían miembros de la misma nación. ¿Qué le dice el nacionalismo? Entonces, únanse. ¿Ya? Entonces, el nacionalismo es una causa fundamental de la unificación alemana. ¿Qué es esto? El proceso por el cual los estados alemanes, ¿sí? Más de 30, que eran llamados la Confederación Germánica, la suma de estos 39 estados eran llamados la Confederación Germánica. De la Confederación solo era una suma de estados, no era un país, uno solo. Los estados alemanes, ¿qué hicieron? Se unieron y formaron Alemania. Bueno, en ese tiempo el nombre que tenía era Imperio Alemán o Segundo Reich. Reich, dirán algo así ellos en su idioma. ¿Ya? Muy bien, ellos se van a unir. Ahora, de los 39 estados alemanes, uno fue el que logró unir al resto y crear Alemania. ¿Cuál fue este reino el que unió a Alemania? Viendo el mapa, tenemos acá 2 candidatos, Prusia o Austria. Los dos son estados alemanes y los dos querían la unidad de todos los alemanes, pero había un problema. Prusia quería dirigir la futura Alemania y Austria también. Así que no se pusieron de acuerdo. Ninguno quiso que el otro dirigiera. ¿Ya? Por eso, ¿en qué va a terminar esto? En una guerra entre Prusia y Austria. Por eso mencionan el concepto que Austria quedó fuera de la unificación alemana. Austria fue derrotada por Prusia, ¿ya? Entonces Prusia dejó fuera de Alemania a Austria. Por eso hasta el día de hoy existen 2 países alemanes. Alemania propiamente y Austria, que hasta ahora es un país independiente. ¿Ya? En sí todos debieron unirse, pero como Austria quería dirigir y Prusia también, tuvieron que enfrentarse para que el que gane termine convirtiéndose en Alemania al absorber a los demás estados alemanes. Entonces, ¿cómo se llamó el reino alemán que logró la unificación alemana? Prusia. ¿Ya? Y el hombre que dirigió esta unificación se llamó Bismarck. Él era canciller de Prusia. Él hizo una serie de guerras que logró la unificación de Alemania. A Bismarck se le ha conocido con un apodo, el canciller de hierro. De hierro. Así le han llamado. ¿Por qué canciller de hierro? Pues para entender esto, observemos, ya leamos una frase de Bismarck. ¿Ya? Acá ves a Bismarck con su casco militar
¿ya? Es típico esto de los prusianos, este casco con una punta. Muy bien. Miren, escuchemos esta frase, a ver, dice, las grandes cuestiones del día no son decididas por discursos ni votaciones mayoritarias, sino con sangre y hierro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pensaba Bismarck unir a los 39 o 38 estados alemanes? ¿Con discusiones? ¿Ya? ¿Con bonitos discursos? No, Bismarck no era de ese tipo. Bismarck creía en la fuerza, en la guerra, en el hierro. Las armas son de hierro, ¿no? En el hierro. Solo las guerras iban a permitir, pues, a Prusia crear Alemania. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque los otros estados de Europa no estaban muy de acuerdo con que se unan los alemanes, por temor a que la futura Alemania se convierta en un país muy fuerte y amenace a ellos. Entonces, ¿por qué le dijeron canciller de hierro? Porque creía en la vida, en la vía militar, ¿ya? Que las cosas se hacen mediante el uso de la fuerza. Así que él no era muy democrático, que digamos, ¿ya? Tal vez los democráticos creemos pues que, ¿no? Hay que negociar, hay que conversar, hay que evitar la guerra, ¿no? Se puede con el diálogo, pero hay otros que creen pues solo en la solución militar, tipo Bismarck. Bismarck va a ser algo así como, digamos, un ejemplo para el alemán más famoso en la historia, ¿no? Hitler, ¿no? ¿Ya? Que era otro, pues, de hierro, ¿no? Que veía en lo militar la solución de los problemas de Alemania, ¿no? Muy bien, ¿por qué se unifica Alemania? A ver, ya dijimos por el nacionalismo, ¿ya? Unir a los alemanes. Número dos, la burguesía de Prusia necesitaba más mercados para vender sus productos. Así que si se unía a Alemania, habría una mayor población para que los productos prusianos puedan ser vendidos. Por otro lado, Prusia quería fortalecerse. Y si Prusia ahora dominaba a los demás estados alemanes y Prusia ahora creaba un imperio alemán, pues el poder prusiano crecería. En efecto, así pasó. Antes que luchen, primero los estados alemanes se unieron económicamente. Crearon el Zollverein, es decir, una unión aduanera. ¿Qué significa esto? Que entre los estados alemanes no se iban a cobrar impuestos cuando uno quiera vender en el estado, en el otro estado alemán. ¿Ya? De esa manera se comportaban como si fueran ya un solo país, no cobrándose impuestos entre ellos. ¿Ya? Pero políticamente aún no eran un solo país. Faltaba que se den las guerras que te mencioné. ¿Cuáles son esas guerras? Tenemos la guerra de los ducados. Así se le conoce a la guerra entre Prusia y Dinamarca. Dinamarca, profe, ¿dónde queda Dinamarca? En el mapita puedes observar a Dinamarca. Como ves, está al norte. Dinamarca. Entonces ellos pelearon por el control de unos territorios en posesión de Dinamarca. ¿Ya? Eran unos ducados, por eso a la guerra se le ha llamado la guerra de los ducados. Prusia buscó el apoyo de Austria y juntos derrotaron a Dinamarca. ¿Ya? Muy bien. Dinamarca perdió esos territorios. Pero luego, Austria y Prusia se van a enfrentar. Esto es la guerra austro-prusiana, también llamada la guerra de las 7 semanas. Muy bien. En este caso, la guerra era para decidir cuál de los dos reinos alemanes era más fuerte y quién de los dos iba a absorber a los demás estados alemanes y convertirse en el imperio alemán. El que perdiera quedaría fuera. Muy bien, esta guerra la ganó Prusia. Prusia ganó todas estas guerras.
De las tres, pues las tres, ¿no? ¿Ya? Así es, 3-0 para Prusia, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Prusia derrotó a Austria en la batalla de Sadowa. Austria quedó expulsada de la Confederación Germánica y así Prusia pudo comenzar a controlar los demás estados alemanes. Sin embargo, aún había un obstáculo para la unificación alemana. Cierto país de Europa se va a oponer. ¿Ya? ¿A qué país me refiero? A Francia, vecino de Alemania. Francia se opone. Francia estaba gobernado por Napoleón III. ¿Sí? Te mencioné a ese personaje la semana anterior. ¿Ya? Este era un sobrino de Napoleón Bonaparte, que igual que el tío, este hombre se hizo emperador de los franceses, con el nombre Napoleón III. Entonces, la última guerra para que se dé la unificación de Alemania fue la guerra de Francia contra Prusia, la guerra franco-prusiana de 1870. Muy bien, esta guerra fue victoria también de Prusia, ¿ya? Muchos creían que Francia iba a ganar, porque Francia tenía pues más historia. La Francia última que conocimos fue la Francia de Napoleón Bonaparte, esa Francia que así nomás no se le podía ganar, ¿no? Pero ahora Francia fue fácilmente derrotada por Prusia en la batalla de Sedan. Y por más que tenían un emperador llamado Napoleón, Napoleón III, ¿cómo terminó Napoleón III? ¿No? Como vemos en esta pintura, Napoleón III terminó prisionero por Bismarck. ¿Ya? Los prusianos le habían ganado a los franceses. Muy bien. Un factor para la victoria prusiana fue su mejor tecnología, porque a partir de este momento, las guerras ya no se ganan únicamente con cantidad de hombres o con estrategia nada más. ¿Qué cosa es fundamental para ganar las guerras modernas, las guerras a partir de ahora? Tecnología. ¿Ya? ¿Y qué vemos aquí en esta imagen? Que los prusianos tenían en ese momento los cañones más potentes, ¿ya? Los cañones Krupp, ¿ya? De fabricación prusiana, ¿ya? Muy bien, ellos habían avanzado en lo que es la artillería de largo alcance. Con estos cañones hicieron volar a los franceses, ¿ya? El tema anterior que habíamos tocado era revolución industrial. Pues bien, Prusia, que se está convirtiendo en Alemania, fue uno de los campeones de la segunda revolución industrial, como ustedes deben de recordar. Entonces, eso se observa con la maquinaria militar que los prusianos tenían en este momento, que superó a Francia, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, Francia había perdido la guerra y cuando alguien pierde, pues, ¿qué tiene que hacer? Pagar. ¿Y cómo pagan los países las derrotas? Entregando territorios. Francia tuvo que cederle a Prusia los territorios llamados Alsacia y Lorena. ¿Ya? Con esos territorios, pues Prusia crece, ¿ya? Prusia se une con los demás estados alemanes, excepto Austria, y así nace como consecuencia de esto, muchachos, nace este nuevo país que llamamos el Imperio Alemán o el Segundo Reich. Los alemanes usan este término Reich o Reich para poder llamar al imperio que han creado. ¿Ya? Bueno, le puedo llamar Alemania nada más, ¿no? Pero imperio alemán para recordar pues que en ese tiempo Alemania tenía emperadores. A sus emperadores se les conoce con el término de Kaiseres. El Kaiser era el emperador. ¿Ya? ¿Quién fue el primer emperador de
Segundo Reich, pues Guillermo I. ¿Qué? ¿Y Bismarck no era el emperador? No, Bismarck era el canciller. El canciller dirigía el gobierno, pero no era el rey. El rey era Guillermo I. ¿Ya? Muy bien. Alemania entonces ha nacido en 1871 y ha nacido luego de 3 victorias, ¿no? Contra Dinamarca, contra Austria, contra Francia. Y este mapita puedes ver a Alsacia y Lorena. Ahí están los territorios de Alsacia y Lorena, ¿ya? Que Francia tuvo que entregar a Prusia, ahora llamada el Imperio Alemán. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo esto que está en color anaranjado, pues más fuertecito, es el Imperio Alemán. Después de 3 victorias seguidas, ¿qué podemos decir sobre Alemania? Sobre el Imperio Alemán, que se convirtió en una potencia continental. Ya su ejército era el número 1 de Europa. ¿Ya? El número. Eso no te convierte, sin embargo, automáticamente en la primera potencia del mundo. ¿Ya? Porque aún había un rival al que Alemania no había enfrentado. ¿Ya? En Europa. ¿Ya? Este enemigo era Inglaterra. Inglaterra no tenía el mismo ejército que Alemania, pero tenía la marina de guerra más poderosa. ¿Ya? Así es, espíritu, Alemania más adelante se va a dividir en 2, ¿ya? Pero eso va a ocurrir todavía después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Así que todavía estamos, pues, ya mucho antes. Por ahora se ha unido Alemania, ¿ya? Después veremos cómo separan a Alemania los que le ganaron en las guerras mundiales. Muy bien, ¿qué más? A ver, ahora que están unidos, ahora pues ellos van a tener un mercado interno más grande, van a tener más mano de obra, van a poder ellos pues acelerar su desarrollo industrial, ¿ya? Pero no es suficiente ese territorio, van a comenzar a buscar colonias. Esto ya lo vamos a explicar en el tema que sigue. ¿Y qué pasó con Francia? Francia ya fue derrotada. ¿Ya? Esta Francia dejó de ser un imperio. Mientras Alemania se convertía en un imperio, Francia dejaba de serlo. Los franceses ya no quisieron a Napoleón III. ¿Ya? Francia decidió convertirse en una república. Es decir, Francia va a ser gobernada desde este momento y hasta el día de hoy por presidentes. ¿Ya? A esto se le conoce como la Tercera República Francesa. ¿Ya? Muy bien. Y por cierto, Francia estuvo contenta, así pues perdí Alsacia y Lorena, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, ¿ya? Los franceses van a querer recuperar Alsacia y Lorena. ¿Ya? ¿Cómo le llamamos a este deseo, ¿no? De querer recuperar Alsacia y Lorena? No importa haciendo una nueva guerra contra Alemania. Pues le vamos a llamar el revanchismo francés. ¿Ya? Esto, muchachos, que estamos viendo ahora es causa de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Se nos viene ya dentro de poco la Primera Guerra Mundial. Ya la próxima semana estaremos comenzando este tema, ¿no? La Primera Guerra. ¿Ya? Entonces, como puedes ver, una razón de la guerra era el revanchismo francés, el deseo de recuperar Alsacia y Lorena. Pero Alemania no se va a dejar, ¿no? Así que vemos 2 países que se odiaron en estos años, Francia y Alemania. ¿Ya? Muy bien. Dejando el nacionalismo y la unificación alemana, también tenemos que revisar el tema de las ideologías obreras. A ver, los países más avanzados se estaban industrializando,
se llenaban de fábricas y de las fábricas salían masas de trabajadores, a los cuales llamamos obreros, ¿ya? Ellos no eran esclavos, ellos ganaban su salario. Sin embargo, los obreros también eran explotados. ¿Por qué? Porque trabajaban en ese tiempo unas 15 horas al día, lo cual es mucho. Yo no podría trabajar tantas horas pues en un día. No me alcanzaría tiempo para hacer otra cosa. Mi vida sería solo trabajar y dormir. Ahora, uno dirá, si trabajas todo el día, pues te pagarán muy bien. No, les pagaban una miseria por trabajar tantas horas y en trabajos pues pesados. Entonces el obrero, por más que ganaba un salario, por más que era un hombre libre, se sentía explotado por los bajos salarios. Entonces vio que el sistema capitalista ya no había solucionado sus problemas de desigualdad. Por eso surgieron nuevas ideologías que van a buscar solucionar el problema obrero, ver cómo evitar que los obreros sean explotados dentro del sistema capitalista. Y así van a aparecer dos ideologías, el socialismo y el anarquismo. ¿Ya? Hablemos del socialismo primero. Muy bien. El socialismo, decimos, fue una ideología, es una ideología porque hasta ahora el socialismo existe. El socialismo es una ideología, ¿ya? Después fueron 8 horas al día, así es, ¿ya? Para el siglo XX, que tanto protestar los obreros en huelgas, en movilizaciones, van a lograr que el trabajo máximo en un día sea pues 8 horas. 8 horas. ¿Ya? Pues bien, pero eso será todavía en el siglo XX, eso será más adelante. ¿Ya? En el siglo XIX, pues no había eso. Bien, el socialismo va a buscar lo siguiente: reemplazar la propiedad privada por la propiedad social o estatal. Es decir, si las fábricas tienen dueños, ¿ya? Unas pocas personas que se enriquecen, pues ahora esas fábricas ya no van a ser de ellos, van a ser de todos, van a ser estatizadas o nacionalizadas. ¿Ya? Entonces el socialismo considera que para poner fin a la explotación, a las desigualdades, lo que hay que hacer es eliminar la propiedad privada de los medios de producción, ¿ya? Y establecer que la tierra, las fábricas, los bancos, todo lo que importa en la economía sea propiedad estatal, sea de todos y no solo de un grupo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues se puede hacer de manera pacífica, lo cual es muy difícil, o se puede hacer de manera violenta. Y a la forma violenta se le llama pues revolución. Muy bien, entonces el socialismo, su nombre nos debe hacer recordar esto, el socialismo busca socializar los medios de producción, hacer que lo que era privado ahora sea social, sea de todos. ¿Ya? Muy bien. El socialismo fue una ideología que surge, ¿ya? Y se va a oponer a la ideología liberal que habíamos destacado la semana pasada. ¿Qué diferencias encontramos entre la ideología liberal y la ideología del socialismo? Que la ideología liberal es una ideología de la burguesía. En cambio, el socialismo es una ideología de los obreros. ¿Ya? Por eso es muy difícil encontrar entre los burgueses, entre los grandes empresarios, socialistas. Ya es muy difícil porque ellos se oponen al socialismo. ¿Por qué se oponen? Porque los grandes burgueses tienen grandes propiedades, tienen empresas, tienen negocios,
O bien, si el socialismo se establece, ¿qué pierden los grandes burgueses? Sus propiedades. No es que la propiedad privada va a ser nacionalizada. Por eso es normal que la burguesía se oponga al socialismo. Es normal que los obreros sean mayormente los socialistas, los que quieran, pues, porque ellos no eran dueños de grandes cosas, ¿no? Muy bien, entonces mientras el liberalismo defendía la propiedad privada, el socialismo condena la propiedad privada. ¿Ya? Pues en la vida, muchachos, ustedes, no sé si ahora, tal vez más adelante, van a terminar definiéndose. ¿Qué cosa soy yo? ¿Liberal o socialista? El liberal es el que cree en la propiedad privada. El socialista no cree en la propiedad privada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya será una decisión pues que se tome. En sí, hoy la gran mayoría son liberales. ¿Sí? En el siglo XX estaba de moda ser socialista, ¿no? Muchos países se volvieron socialistas. En el siglo XXI, pues la ideología liberal domina claramente. Muy bien. Ahora, respecto del socialismo, hay que señalar que hay dos tipos de socialismo: el utópico y el científico. El utópico es aquel socialismo que cree poder cambiar a la sociedad, pero sin violencia, usando métodos pacíficos. ¿Cómo vamos a cambiar la sociedad? Pues convenciendo a los burgueses, a los grandes empresarios, a los grandes propietarios, que compartan su riqueza con los humildes obreros. ¿Ya? Y de esa manera tendremos una sociedad, pues, igualitaria. Solo hay que esperar a que los ricos compartan su riqueza con los pobres. El hombre es generoso por naturaleza, así que hay que esperar que el hombre demuestre esa generosidad. ¿Quiénes defendieron ideas como esta? Pues tenemos a Owen, a Fourier, a Saint-Simon, ¿ya? Sin embargo, los ricos no se han vuelto ricos porque han estado regalando su riqueza. Para ser ricos, ya han tenido que, pues, ya ser muy individualistas. Los liberales son muy individualistas. En cambio, los socialistas piensan más en lo colectivo que en lo individual. En cambio, los liberales piensan más, pues, como individuo que como colectivo, ¿no? Pues bien, entonces, este socialismo de esperar a que los ricos compartan su riqueza, pues parecía que no iba a poder funcionar. Hombres como Carlos Marx y Federico Engels, que están aquí abajo, les llamaron utópicos a estos primeros socialistas. Una utopía es algo irrealizable. Es como un sueño nada más que no se puede hacer real. ¿Por qué les llamaron utópicos a estos primeros socialistas? Porque creían que lo que ellos planteaban no se iba a poder dar. Entonces, Marx y Engels desarrollaron otro socialismo llamado científico. También le podemos llamar marxismo, porque esto lo desarrolló sobre todo Carlos Marx, un pensador alemán. Muy bien, ¿cómo transformar la sociedad? Pues mediante la lucha de clases, van a decir ellos. ¿Y qué es la lucha de clases? Pues es el enfrentamiento violento entre la clase obrera contra la clase burguesa, entre los que no tienen propiedades contra los que sí lo tienen. Mediante la lucha de clases o revolución, como le podemos llamar también, los obreros van a tomar el poder, decía Carlos Marx, y van a eliminar el derecho a la propiedad privada. Cuando esto ocurre, nos encontramos con un Estado llamado socialista. ¿Ya? Un Estado socialista es cuando
el sector obrero ha tomado el control y ha eliminado la propiedad privada. Marx le llamaba la dictadura del proletariado. ¿Sí? Proletariado es la clase obrera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es crear una sociedad donde no hayan clases sociales, donde todos sean iguales. ¿Cómo se le conoce a esa sociedad donde no existen ya clases sociales? Se le llama comunismo. ¿Ya? Entonces, a quien cree en esto, en la posibilidad de crear una sociedad sin clases, se le llama comunista. ¿Ya? Pero para poder crear esa sociedad sin clases, primero tienes que, pues, tomar el poder. Muy bien. ¿Ya? Entonces, tenemos el socialismo, tanto utópico como científico. ¿Ya? Ahora tenemos el anarquismo para dejar esta parte. Uy, la hora me está ganando. A ver, el anarquismo es una ideología que culpa al Estado de todos los problemas que tiene el individuo. ¿Ya? O sea, si hay explotación, si hay desigualdad, si hay injusticias, es culpa del Estado. Es culpa de los que gobiernan. Sea rey, presidente, sea burgués, feudal, obrero, todos los que llegan al poder se vuelven unos, ¿ya?, abusivos gobernantes. Es lo que los anarquistas creen. Por eso, para los anarquistas, nadie debe gobernar. Los anarquistas quieren que vivamos en comunidades, en pueblos, pero sin gobernantes. ¿Ya? Entonces ellos plantean la eliminación del Estado, de cualquier forma de Estado. ¿Ya? Pero esto es posible. ¿Puede existir una sociedad sin gobierno, sin leyes, sin un Congreso, sin un presidente, sin policía, sin ejército? ¿Es posible que exista eso? Pues, ¿ya? Estaría en la ruina. ¿Ya? Los críticos del anarquismo dicen eso, ¿no? No es posible, sería un caos completo. Necesitamos siempre un gobierno que establezca orden. Los anarquistas no están de acuerdo. Ahora, no existe hoy ningún pueblo en el mundo que no tenga gobierno. O sea, lo que ellos plantean no se ha dado en la realidad. No existe ningún lugar donde esto se haya aplicado. Solamente no había gobierno cuando el hombre pues era primitivo. ¿Ya? En ese tiempo pues que sabíamos de leyes, de elegir, ¿no? De un rey, pues cuando éramos primitivos ahí no había un gobernante. Pero desde que nos civilizamos siempre lo ha habido. ¿Quién fue el principal representante del anarquismo? Mikhail Bakunin, ¿ya? Un ruso. Ahora, Bakunin y Carlos Marx, del socialismo científico, pues compartían ideas. Sin embargo, luego se distanciaron. ¿Por qué? ¿Qué diferencia encontramos entre el socialismo y el anarquismo? Que los anarquistas defienden lo individual. En cambio, los socialistas defienden lo colectivo. Además, los socialistas creen que los obreros deben asumir el gobierno. A este gobierno le llamamos dictadura del proletariado. En cambio, los anarquistas creen que nadie debe gobernar, ni siquiera los obreros. Bakunin creía que el obrero más justo, una vez que llegaba al poder, una vez que tenía el poder, se volvía otro tirano, otro abusivo gobernante, que el poder corrompe a todos los que llegan al poder. ¿Será cierto esto, muchachos? ¿Que todos los que llegan al poder terminan corrompiéndose? Pues es lo que los anarquistas creen. ¿Ya? Si es así, entonces todos los políticos lo son. Muy bien.
Dejamos esta parte, ¿ya? Y pasamos, pues, al imperialismo. ¿Ya? Ahí está. El imperialismo. Seguimos en el siglo XIX, muchachos. ¿Ya? Tenemos solo 2 minutos. Vamos a tratar de aligerarlo. A ver. Entre el siglo XIX y principios del XX se dio una época a la que llamamos la del imperialismo. ¿Por qué? Porque las potencias del mundo van a conseguir dominar a los países débiles, sobre todo de África y de Asia. ¿Ya? Cuando un país fuerte domina a otros, pues entonces se convierte en un imperio colonial. Y ahí el término, pues, imperialismo. El imperialismo es una doctrina que defiende que un Estado desarrollado domine a los estados que no son desarrollados, a los débiles. Por eso, hace 100 años, los países poderosos dominaban al resto del mundo. En cambio, en la actualidad, ¿ya? Casi todos los pueblos son independientes. Hace 100 años, la mayoría de pueblos eran colonias de las potencias. Perú lo sabe, ¿no? Perú fue colonia de España también durante 300 años, hasta que nos independizamos entre 1821 y 1824. Pero esto no se refiere tanto a Sudamérica, se refiere a África, a Asia, a Oceanía, territorios que las potencias de Europa y de otros lugares dominaron. Aquí aparece una caricatura con un pulpo. Miren, acá hay un personaje de ojos claros, ¿no? Blanco, de pelirrojo, con un sombrero de copa como usaba la burguesía, y en su corbatita dice England. O sea, esto representa a Inglaterra. ¿Y por qué tiene tantos tentáculos? Y cada tentáculo, miren, está en un lugar del mundo. ¿Qué representa esta caricatura? Pues al imperio inglés. ¿Ya? El imperio inglés. Muy bien. Así se formaron varios imperios coloniales, el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el norteamericano, el japonés, etc. Las potencias lograron apoderarse de territorios en el mundo, convirtiéndolos en colonias. También se le llama imperialismo a la fase superior del desarrollo del capitalismo. Así lo dijo Lenin, el hombre que va a dirigir la Revolución Rusa, como veremos después. Sí, la ambición más grande de los imperialistas es dominar el mundo, ¿ya? Pero nadie ha podido hasta ahora dominar todo el mundo. Ese es un sueño que no se ha cumplido. ¿Por qué querían tantas colonias, tantos lugares? Pues porque de esa manera tendrían abundantes materias primas y también grandes mercados donde vender sus productos. Por eso querían dominar, pues, territorios en otros lados. Además, las potencias de Europa estaban sobrepobladas, ¿ya? Mucha gente había en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Entonces era necesario llevar a esa gente a otro lugar. ¿Pero a dónde? Pues había que conquistar algún lugar en África o en Oceanía o ¿no? en Asia y llevar a esa gente. Así que el aumento de la población propició también el imperialismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles fueron los países que más colonias tuvieron? A ver, en orden, Inglaterra fue el que más colonias tuvo. Francia fue el segundo imperio colonial. A ver, me preguntan si Inglaterra destacaba por su comercio. Sí, Inglaterra era el país que más vendía en este tiempo. Por eso Inglaterra era el que más colonias también buscó
para asegurarse un gran mercado donde colocar sus productos. ¿Ya? En segundo lugar era Francia. En tercer lugar recién está Alemania, un país muy fuerte en tierra, pero que tenía pocas colonias. ¿Y por qué tiene menos colonias que otros? Ah, porque Alemania nació tarde, recién en 1871 con su unificación. En cambio, Francia e Inglaterra ya habían buscado colonias desde antes. Y aquí encontramos otra causa de la Primera Guerra Mundial. Alemania dijo, no, 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 yo soy muy fuerte, yo debería tener más colonias. ¿Qué hago entonces? Le voy a quitar sus colonias a Francia y a Inglaterra. Cuando intenta hacerlo, desata la Primera Guerra Mundial. Muy bien, ahí están los más imperialistas, los que más colonias tenían. Acá vemos a un pobre presidente de Estados Unidos, con los colores de Estados Unidos, ya sudando, y al otro lado vemos pues a un ministro inglés que están llevando sobre sus hombros a chinitos, a árabes, a africanos, ¿ya? A cubanos, a hawaianos, etcétera, ¿ya? Están sacando a esta gente de la opresión, de la barbarie, de la ignorancia, de las supersticiones, ¿y hasta dónde los están llevando? A la civilización. Caricaturas como esta se usaron para poder justificar el imperialismo. O sea, nosotros, Inglaterra, Estados Unidos, dominamos a estos pueblos para llevarlos a la civilización. Estos pueblos son unos salvajes, atrasados. Los dominamos para civilizarlos. Esa fue la justificación de las políticas imperialistas. Supuestamente ellos, los hombres blancos de Estados Unidos, de Europa, nos estaban haciendo un favor al dominarnos. ¿Ya? Sí, pero también se llevaban nuestras riquezas y maltrataban al hombre nativo. Muy bien. A ver, vemos en este mapa que el color, este color rosado, perdón, rosado, es el que más se repite en este mapa. ¿Ah? ¿Qué indica el color rosado? El imperio inglés o británico. ¿Ya? El más extenso, ¿no? En ese tiempo. ¿Ya? Acá ves que África estaba dominada casi totalmente por los europeos. Igual el sur de Asia y Oceanía. En cambio, Sudamérica, salvo excepciones, eran de países libres. Nosotros nos habíamos independizado, pues, años antes, ¿no? ¿Cómo se llamó la... Uy, nos pasamos la hora. Bueno, aquí destacamos a la reina Victoria, la reina en cuyo, ¿no?, reinado Inglaterra logró pues tomar el control de enormes, de muchas colonias del mundo. Victoria I, una reina que gobernó muchos años. Era la reina con más años en el trono en Inglaterra, hasta que le ganó ¿quién? La reina Isabel II, la reina que hace poquito falleció en Inglaterra. ¿Sí? Victoria I es ahora la reina, la segunda reina con más años en la historia de Inglaterra. Muy bien, mencionamos a sus ministros, ¿ya? Que Inglaterra era considerada la primera potencia porque tenía una gran industria, tenía un dominio comercial en el mundo, tenía muchísimas colonias. Inglaterra dominaba casi la cuarta parte del planeta. Por eso empezó a ser importante estudiar inglés, ¿sí? Y hasta ahora, pues los jóvenes siguen estudiando inglés, el idioma que conquistó el mundo, ¿no? Ya que los ingleses habían dominado gran parte de la tierra, ¿no? Muy bien, además que tenían una gran marina de guerra, ¿sí? En este mapa vemos las colonias de Inglaterra, ¿sí? Como Canadá, la Unión Sudafricana o Sudáfrica, Nigeria, Sudán, Egipto,
la India, Australia, Nueva Zelanda, ¿ya? Hong Kong y otros, pues las Islas Malvinas también, ¿no? Colonias de Inglaterra. Muy bien, ahí están mencionadas las colonias justamente. Ahora, habían ingleses que estaban en contra de esto, ¿no? Siendo del país, se oponían porque consideraban que en verdad ellos no estaban civilizando a nadie, ¿no? Lo que estaban haciendo pues era pues, explotar las colonias. Necesitaban vender y necesitaban dominar pues para poder asegurarse sus ventas. Así lo dijo, por ejemplo, Hobson, un economista inglés, crítico del imperialismo. ¿Ya? La guerra del opio fue una guerra en la que Inglaterra derrotó a China y le quitó territorio. Le quitó una isla llamada Hong Kong. Hong Kong. Ya habrás escuchado. ¿Por qué le llaman guerra del opio? Porque todo empezó cuando China le dijo a los ingleses, no dejaré ya que sigas vendiendo opio en mi país. ¿Por qué no? Porque el opio es una droga. Entonces Inglaterra saltó, le hizo la guerra a China, ya, le ganó y siguió vendiendo opio y le quitó Hong Kong cuando se firmó el Tratado de Nankín. Y así China, que no era una gran potencia en ese tiempo, había sido humillada por Inglaterra. Luego vinieron otros países que también van a hacer cosas similares con China. Pues en esta caricatura, China es como una pizza y a tajadas se la están repartiendo las potencias. En esta caricatura aparecen la reina de Inglaterra, aparece Bismarck de Alemania, aparece el gobernante de Rusia, de Japón, y aparece esta mujer que representa a Francia. Muy bien, ya Inglaterra tuvo otros problemas, otras guerras, ya como la guerra de Crimea, donde enfrentó a los rusos, la rebelión de los cipayos, los nativos de la India se sublevaron contra el dominio inglés, pero fracasaron. Inglaterra también tomó el control del canal de Suez en Egipto, ya que era una importante vía para comunicar Europa con Asia. Muy bien, Inglaterra llegó a ser, perdón, la reina Victoria llegó a ser coronada emperatriz de la India. En el incidente de Fachoda, Inglaterra estuvo a punto de entrar en guerra contra Francia, ya que los dos habían llegado a un mismo territorio africano, Sudán, ¿ya? Pero al final Francia se retiró, Inglaterra tomó el control del lugar. Muy bien, hubieron así rebeliones en China, ¿ya? Como la rebelión de los Boxer, que buscaba pues que China deje de estar dominada por las potencias extranjeras. Se dio la guerra anglo-boer en Sudáfrica, los Boers, que eran blancos descendientes de holandeses, pero que vivían en el sur de África, pues lucharon contra los ingleses que querían dominar el lugar, ¿no? Los Boers perdieron, Inglaterra dominó lo que hoy llamamos Sudáfrica. Muy bien, ¿ya? Vamos a dejar esta última partecita ya para la próxima semana, porque ya son 3:09 y me he excedido. Muy bien, entonces muchachos, vamos a quedarnos aquí. ¿Ya? Vamos a, bien, vamos a dejar la clase aquí porque ya es un poquito tarde. Muy bien. Pues ya me retiraría, pero les dejo con el temático. Ya saben que hay un temático, está aperturado, pueden ingresar. Si tienen problemas con el temático, ya saben, a través de la MIS o a través de mi persona, me pueden escribir al chat. Les estoy dejando nuevamente mi número. ¿Ya? Sabe que a veces hay fallas en el sistema y necesitamos que nos habiliten, ¿ya? Solo para eso. Bien, muchachos, entonces los dejo con el temático.
Ya, sería todo. La próxima semana terminamos esa parte que falta y tendríamos que entrar ya a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Bien, entonces sería todo de mi parte. Nos vemos, muchachos. Ya, cuídense. Bien, nos vemos, Miss, también. Nos vemos. Chao, chao.